Ahora sí que sí, ya podemos confirmar que ha empezado el buen tiempo y sobre todo lo que no nos quita nadie es que vamos hacia el verano. Y en verano vamos a pasar calor o quizá no tanto, sobre todo si sabemos cómo vestir de forma apropiada para el verano o apropiada para esos días en los que hace más calor. Porque no hay que vestir de la misma forma en invierno y en verano, no hay que llevar los mismos tejidos, no hay que llevar los mismos pantalones, por ejemplo los vaqueros que uno lleva el resto del año o específicos para invierno, otoño, no son los que hay que llevar en verano. De hecho, los días fuertes de calor, los de julio, agosto, cuando pega fuerte, no hay que llevar vaqueros porque no están hechos para transpirar de forma fácil, aún siendo de algodón. Si tienen poliéster ya sí que nos tenemos que olvidar de esos vaqueros totalmente en verano, en primavera, porque entre que no van a transpirar igual, entre que van a absorber el olor más rápido, vamos a notarnos mucho peor con esos vaqueros que con unos pantalones hechos específicamente para verano. O sea, no hay color, no hay diferencia. Esto al final reside en entender un poquito que los tejidos pueden cambiar, o más bien deben cambiar, de los que llevamos en verano a los del resto del año, porque un algodón incluso no es el mismo algodón. Cómo se teje, cómo se hace, cómo se debería de hacer específico para verano y para el resto del año. Y aquí también me diréis, oye, has hablado mucho del merino. Es verdad, el merino es ideal porque os voy a compartir además un conjunto que yo voy a llevar muchísimo este verano. Me diréis, es la camiseta de lana merino, la que llevas puesta ahora mismo. No es la que os voy a decir en específico que es ideal, evidentemente, para primavera, para verano, pero también se puede llevar el resto del año. Y al final tiene un carácter o un estilo que es como más universal, que por eso podemos llevarla al resto del año, pero no es tan específica, tan pensada para el verano, que por cierto, repusimos stock y está volando ya, es una pasada. De hecho, no sé si empezar a limitar las compras porque hay alguno que las compra de 7 en 7 de cada color, que es como, está estupendo, pero te hacen falta tantas merino, de verdad. O sea, hay cosas que alucino con vosotros. Yo os doy las gracias muchísimo por la acogida que tenemos de todas las prendas que sacamos, pero es verdad que la merino hemos repuesto hace nada y es que ya casi no tenemos stock. Y de todas formas no os voy a hablar de la merino, que sí es ideal, tendremos stock dentro de poco a medida que vayamos reponiendo, pero si queremos llevar algodón, si queremos llevar algodón y algo además específico para verano, sabéis que el año pasado sacamos el tejido de los polos Portofino, ese tipo de tejido tipo piqué más abierto que hace que cuando corra una brisita mínima en verano notes ese frescor súper transpirable, que se vendió muchísimo ese polo, que tuvo muy buena acogida, que vendrá también dentro de poco en reposición, pero no es para hablaros de ese, sino pensando en ese, dije, podemos darle una vuelta a esta prenda todavía más para hacerla más veraniega. Digo, si la hacemos un poquito más suelta y además con ese carácter de verano, con esa influencia, ya os diría incluso latina, con ese cuello que podríamos llamar como cuello cubano, así al menos es como se suele conocer, no es además un cuello cubano exagerado, he creado esta camisa, podríamos decir, de manga corta o sobre camisa también podríamos llamarla, o incluso no sé si llamarlo híbrido entre polo camisa, porque tiene el tejido de lo que es el Portofino, pero con botones en el frontal, con ese cuello tipo cubano, que no es además muy exagerado, no es muy grande. O sea, yo sé que a veces se han visto cuellos cubanos ahí enormes, muy exagerados, que puede quedar bien, te puede gustar más o menos, pero en este caso he sido un poquito más contencioso para decir, voy a hacerlo un poquito más sutil, que combine bien, que no sea exagerado, y además es una prenda súper versátil que puedes llevar encima, como en este caso estáis viendo, con una prenda por debajo, ya sea una camiseta de tirantes como esa de ahí, que además también sacamos camiseta de tirantes de algodón Pima especial, edición especial, que voy a hacer solamente para verano. Bueno, no sé si el resto del año mantendré como camiseta interior, no creo, porque se ha pensado justamente para verano, con ese toque, con ese entramado también acanalado que hace que sea también diferente a las típicas camisetas de tirantes. Además, así buscando un poco ese toque clásico, con los tirantes un poquito más anchitos, porque hay muchas de estas que se ven muy estrechas, que encima se doblan a la mínima. Sabéis que todo lo que saco lo pruebo, lo pienso mucho, y sobre todo esta camisa que he decidido llamar la cubana, le he hecho un corte un poquito más holgado, un poquito más relajado, que invite a pensar ya en vacaciones, que invite a pensar en chiringuito, en playa, porque cuando además el corte es un poquito más relajado, sin ser excesivamente relajado, oversize, ni nada así como las modas que vemos ahora, pero cuando tiene ese corte un poquito más relajado, permite que transpire mejor todavía, porque al final el polo tiene su carácter, el polo que sacamos Portofino un poquito más ajustadito, que queda muy bien, pero esta prenda se ha pensado para eso, para un toque de relajación
relajación extra sin perder el estilo, porque ese estilo con ese cuello, con esos botoncitos que puedes abrir más o menos en función de lo chulo que quieras ir por ahí, de lo que quieras enseñar, pero que al final te da ese toque de estilo manteniendo esa frescura, esa funcionalidad que buscamos en verano. Para mí eso es clave, junto con los pantalones cortos que estáis viendo ahí con ajustadores en color blanco y en color azul marino. Salen en reserva, todas estas prendas que estoy mencionando salen en reserva y se mantienen en reserva hasta el día 1 de mayo, el 1 de mayo incluido por la noche, así que tenéis hasta ese día para reservarlas. Es nuestra reserva de verano. Vendrá alguna prendita también más de verano un poquito más adelante, pero esta va a ser la más especial de verano, con esos pantalones, como digo, de algodón, en este caso 100%. El año pasado los hicimos de algodón y lino. Nos dijisteis que arrugaba muchísimo, que estaba muy bien, que transpiraba muy bien, pero al final la arruga, que forma parte de su belleza, sí que es verdad que hay gente que decía, oye, mira, se arrugan tanto que te los pones y al final ya parece que vas con un acordeón, y en este caso he decidido buscarlos un poquito más intermedios, que no se arruguen tanto, que mantengan ese frescor, y sobre todo el algodón, que es de buenísima calidad, es súper suave, es un algodón súper agradable, que no es tan fino como esos de algodón y lino que hicimos el año pasado, pero tienen un corte también relajadito, que no queda demasiado estrecho, dependiendo también del cuerpo de cada uno. Evidentemente tenéis la guía de tallas de los pantalones ahí para ver y chequear, pero en cualquier caso se ha pensado para que no quede demasiado ajustado, para que transpire bien, porque además el pantalón cae con una caída bastante limpita, y esto hace que no se marque al cuerpo, que no se pegue al cuerpo, entonces te permite también esa transpirabilidad con esa cintura limpia, esos ajustadores, ese toque que le da, para mí, que me encanta. Evidentemente los he creado yo todo lo que creo, ya sabéis que al final me encanta, me enamoro de las creaciones que hago. Yo no hago cosas por venderlas, sino me tienen que gustar a mí primero, tengo que tener la funcionalidad, tiene que tener esa belleza, y luego es cuando las saco, además de la calidad, efectivamente. Bueno, eso ya se da por descontado todo lo que hacemos, en este caso fabricados en Portugal, con esos ajustadores que además, si os acordáis, hace poco que estuve en la tienda de Brunello Cucinelli y eran los mismos ajustadores. Os dije, es que me parecen unos ajustadores, los de Brunello, sobre todo para un pantalón de 1.390 euros, dice, me parece a mí que se podía haber currado mal los ajustadores ahí poniéndote el nombre o algo, ellos en su caso. En nuestro caso, usando los mismos ajustadores que ellos, nuestro precio, vamos, es totalmente ridículo en comparación, que además ese tejido de algodón me permite hacerlos de color blanco, que es un color súper veraniego, súper combinable, que combina perfectamente con la camisa, con la cubana, porque si los hubiésemos hecho como los del año pasado, que era de algodón y lino, ese en color clarito hubiese transparentado demasiado, se hubiese visto la ropa interior, no hubiese quedado bien, los bolsillos se verían también, se transparentarían, no quedaría de la misma forma, y en este caso sí nos permite jugar con esos colores más claros, muy bien además jugados. El que hemos sacado en marino, aunque es un color que me diréis es quizá menos veraniego, que es muy básico, de todas formas tampoco se transparenta nada y no pierde color como si perdía un poquito antes el del año pasado, o que marcaba un poquito quizá pues las marcas en blanco, las costuras, este tipo de cosas, que sí pasaba con el tejido del año pasado, con esa mezcla de algodón y lino. Ya os digo que estaba muy bien pensado, era muy transpirable, pero que no era un tejido perfecto, sobre todo pues para las marcas de arrugas y demás, y yo creo que este año es un tejido mejor, buscando ese avance, esa mejora, como siempre intento hacer además en la marca, siempre avanzamos, siempre innovando en mejorar el producto como hemos hecho este año. Ya os digo, sale en reserva hasta el día 1 de mayo, estas son nuestras prendas, son las prendas que voy a llevar muchísimo este verano, con ese toque además diferente, desenfadado un poquito, con ese pantalón que no se encuentra habitualmente en el mercado, o sea, es imposible encontrarlos, y menos además de 100% algodón con esta calidad y hechos en Portugal, imposible encontrarlos, y ya a este precio ya ni hablamos. Y nada más, dejadme también vosotros en los comentarios qué opináis, qué es lo que más os vais a poner este verano. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.